Saludos, yo soy Angelina Vargas, facilitadora de la asignatura Gobierno y Control de los Poderes del Estado. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre formas de gobierno, democracia y autocracia. Existe una diferencia entre la forma de gobierno y la forma de Estado. Ya sabemos que el Estado es el conjunto de instituciones o organizaciones jurídicamente organizadas que tienen elementos constitutivos como son el territorio, la población, la soberanía y el gobierno. Por lo tanto, se dice que los gobiernos pasan, el Estado queda. Entonces, el gobierno no es más que el conjunto de órganos, ¿verdad?, que administra todo lo que tiene que ver con el entramado del Estado. El gobierno es parte del Estado. Hay diferentes formas de gobierno. Podemos ver que el gobierno puede ser un gobierno liberal, puede ser un gobierno autoritario, puede ser un gobierno democrático, puede ser autocrático. Todo va a depender de la forma de quien gobierne el mismo. La democracia es donde el pueblo tiene el poder de decisión. La autocracia es donde una sola persona tiene el poder de decisión, el poder de hacer y modificar las leyes. Es por esto que todos los países en la actualidad se encaminan en su gran mayoría a hacer gobiernos democráticos, donde el pueblo realmente, en el pueblo radica todas las decisiones, donde está el poder soberano real. Es importante hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la idea de libertad. Ya en los términos modernos, ese principio de libertad es vital. Esa libertad que tenemos los ciudadanos de manera y que es muy de los ciudadanos. O sea, la libertad es un principio que está establecido como un derecho fundamental en las constituciones de la República, igual como el derecho de sociedad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Ese derecho de libertad que nos fue vedado en décadas anteriores en nuestro país, hoy en estas constituciones modernas representa ese principio fundamental, ese derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, en este caso los dominicanos, ¿verdad?, de relacionarnos, de crear asociaciones dentro del marco de la ley, de hacer cualquier tipo de actividad que no sea vedada por ningún gobierno, que no sea vedada por ningún Estado, por ninguna autoridad. El principio de la mayoría es un principio meramente numérico. Esta puede ser una mayoría simple, que es simplemente que supere la cantidad de votos que haya obtenido los otros grupos, pero no tiene que ser una mayoría calificada, que esta sí necesita el 50+1 o que necesita las 2/3 partes. Esto es un principio donde el que tiene mayoría de votos es el que obtiene ganancia de causa en lo que se esté dirimiendo, sean las elecciones, sea alguna votación de leyes en el Congreso, etcétera, etcétera. Las leyes que tienen que ver más con asuntos muy delicados, muy sensibles a la población, esto llevan mayoría calificada. Estamos hablando, por ejemplo, de modificar la Constitución de la República. Para esto no es simplemente tú tener una mayoría simple, tú necesitas tener un porcentaje de votos que completen una mayoría calificada dentro del Congreso de la República. En estos tiempos vimos como esta mayoría calificada fue muy debatida cuando se ha intentado modificar la Constitución de la República. En todos los países se habla del derecho de la minoría. Esas minorías dependen de la situación actual, del contexto actual de ese país. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que la minoría tiene que ver mucho con razas, tienen que ver con idiomas, tienen que ver con esas minorías de distintos países o distintas culturas que convergen en los Estados Unidos. Actualmente, esa minoría ha dado pie a que, por ejemplo, una mujer árabe esté en el Congreso de la República, a que una mujer latina, como es la congresista Ocasio, esté en el Congreso de la República. Aquí en República Dominicana tenemos que revisar un poco el tema de la minoría, del derecho de la minoría. Aquí hablamos de cuotas de género, para poder, antes era cuota de mujer, ahora hablamos de cuota de género y de cuota de la juventud, por ejemplo. Esto para darle un espacio
a que nadie tenga más escaños que otro. En este caso, la nueva ley de partidos y régimen de partidos y agrupaciones políticas, la 33-18, habla de la cuota de género, que debe haber un piso de un 40% tanto de hombres como de mujeres y un tope de un 60% tanto de hombres y de mujeres. Pero ese derecho de la minoría, de que no hay una mayoría por encima de otra dentro de nuestro Congreso, no es un derecho establecido o que beneficia realmente, porque esto solo se está usando para las candidaturas, no para representar minorías dentro del Congreso. Y es lo que realmente el espíritu del derecho de la minoría reside. Ese espíritu lo que busca es que en el momento de las tomas de decisión esas minorías estén representadas, pero ya después que los partidos políticos cumplen con estas cuotas, tanto de juventud, en este caso de género, antes de mujer, no existe ya ningún tema de protección a las minorías, porque ya viene un todo contra todo y puede ser que aquí lleguen todos hombres al Congreso o todas mujeres o todos mayores de 35 años, excluyendo los jóvenes. Entonces realmente el derecho de la minoría en nuestro país está seriamente lesionado, porque no es un derecho que debe establecerse dentro de las boletas, sino un derecho que tiene que establecerse dentro de los organismos ya preestablecidos, como el Congreso de la República con su Senado y su Cámara de Diputados. El tema de cuando hablamos del concepto liberalismo, estamos hablando que los individuos pueden hacer todas sus actividades con la intervención mínima del Estado. Esto, claro, sin la violación de las leyes, sin la violación de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Es un principio que se está encaminando mucho. La gente dice, aquí no hay libertad, aquí lo que hay es libertinaje, se dice todo lo que se quiere en la prensa, a veces se incurren hasta en violaciones legales en asuntos de comunicación, por ejemplo, en aras de mantener esas libertades. Entonces realmente en ese concepto es que engloba todo esto que tiene que ver con liberalismo, con el concepto liberalismo que estamos viendo. Como ya les dije anteriormente, el concepto democracia es cuando el pueblo realmente es que tiene el poder. La autocracia es cuando una sola persona es que tiene el poder sobre las leyes, sobre el gobierno, sobre el Estado, sobre todo lo que rige ese país. Hasta aquí ha sido nuestro pequeño comentario sobre este tema, sobre las formas de gobierno, democracia, autocracia. Yo soy Angelina Vargas y nos vemos en una próxima cápsula.